Para continuar con la ejemplificación de lo que vamos viendo en esta masterclass, vamos a hablar un poco de los journeys y use cases de las distintas herramientas que acabamos de ver dentro del proceso de unicanalidad y entendiendo, basado en este concepto de journey, cómo apalancamos el customer engagement usando la unicanalidad. El primer ejemplo vamos a ver dentro del esquema de CAS integrado con el CRM, con Twilio. Como podemos ver en este journey, básicamente, cómo ocurriría este proceso de conversaciones y de engagement con el cliente. De forma inicial, el tráfico o las conversaciones me llegarían a través de advertising o social media o un landing page. En determinado momento tenga disponible los canales de contacto. Para el caso de Twilio y de muchos de estos softwares, este primer inicio de conversación, una de las mejores prácticas es hacerlo a través de advertising, donde a través de anuncios que pongo en las diferentes redes sociales o en mi website, dispongo de los canales que yo quiero aportar a nivel de proceso de comunicación para que el cliente me contacte a través de una contextualización de un evento que se produjo por una publicación donde el cliente le despertó cierto interés. Dentro de ese primer paso, donde se encuentra el ciclo de prospecto de cliente, una vez que el cliente interactúa con alguno de estos canales, sea para el caso de Twilio, dos canales por lo menos que soporta por out of the box, como son el WhatsApp y el Messenger, al igual que el Web2Chat, el SMS, y podría ser el canal también representado en la parte de voz o voz sobre IP de conversación telefónica. En el caso cuando el cliente se interesa en la publicidad del anuncio o en la contextualización de información que encuentra dentro del website o en algún landing page en específico, ese visitante y prospecto, a través de esa integración, comenzamos a formar una serie de conversaciones donde a través de un flow que en un momento determinado nos permite incluso también poder hacer automatizaciones previas antes de pasar a ese prospecto o cliente, también podría ser directamente a la gente en Salesforce. Hacemos unos chat flow donde enrutamos en cierta forma la manera en que la conversación va a ser llevada a cabo. Es decir, puede haber una preconversación automatizada incluso por herramientas como bot, o puede ser, digamos, un flujo estándar donde solicitamos con un bot muy sencillo una serie de informaciones básicas que van a permitir que la gente tenga un contexto mejor del cliente, contacto o visitante que optó por contactarnos por uno de estos canales, ¿cierto? Una vez que se enruta la conversación a un agente, este agente, basado en esa contextualización previa de lo que viene dentro de la conversación, puede conocer de dónde viene el contacto o cliente, entender la contextualización de lo que estaba buscando o solicitando, y comenzamos nosotros ya a trabajar en esa creación y actualización de ese prospecto para poder entender y manejarlo ya así directamente en el CRM a través de una oportunidad, buscando hacer un tratamiento adecuado de su solicitud
al punto de llegar al cierre de esa oportunidad de una forma exitosa utilizando el proceso de conversaciones y actividades dentro de Salesforce en su momento. Estos servicios pueden ser elementos de soporte, ventas, marketing, donde dentro del proceso y ciclo de vida del cliente vamos a tener también la inclusión de reportes y dashboard de medición de cómo ese journey se comporta. En reglas generales, los pasos del journey están desde el interés, pasando por la selección de algún canal donde quiera completar la información, donde ese visitante y prospecto, y a través de ciertas herramientas entramos en un proceso determinado de conversaciones, las cuales en el ciclo del Marketing Qualify y Sales Qualify comenzamos a trabajar en la actualización de la información en base a una oportunidad dentro del CRM, buscando brindarle ese cierre de esa solicitud al cliente. En el caso de Amazon Connect, funciona de la misma manera que estamos trabajando con Twilio. La principal diferencia que en este journey podemos destacar es también la disponibilidad de canales que Amazon Connect tiene. En este momento, por ejemplo, Amazon Connect dispone de canales estándar como son la voz sobre IP, el SMS y lo que es el web to chat. Esa es la principal diferencia que podemos decir del concepto anterior en el journey, donde realmente Twilio ofrecía algunos canales digitales adicionales. Pero en reglas generales partimos del mismo principio. Existe un proceso de tráfico orgánico donde a través del advertising landing pages llegan los diferentes contactos. Estos clientes, a través de esos anuncios dentro de nuestra página web o landing page, escoge interactuar por alguno de estos dos canales o realizar en el momento determinado una llamada telefónica, pasan también por un proceso donde se puede hacer ciertas automatizaciones dentro de esa respuesta, o esas automatizaciones básicamente lo que se utilizan es para capturar información de contexto que puede ser pasada a un agente, y una vez que la información el agente la tenga integrada en Salesforce, cumple también el mismo ciclo que vimos anteriormente de la creación o actualización de la información del prospecto o cliente en un momento determinado, de ahí pasando por el concepto de la oportunidad dentro de Salesforce para luego tratar de hacer el manejo hacia un concepto de cierre oportuno. Cabe destacar que este journey que el cliente hace dentro del ciclo y apoyado por los elementos omnicanales no son necesariamente de una sola vía hecho en un solo momento. Puede ocurrir varias interacciones a tiempo o en tiempos distintos donde el cliente nos contacta. Esa información va siendo capitalizada por este proceso, e incluso puede haber actividades dentro de este proceso donde hacemos generación de elementos outbound para poder enriquecer estas oportunidades y buscar tener ese engagement constante con el cliente dentro de todo este ciclo para poder llegar a un cierre efectivo de la transacción que estemos realizando, sea información, ventas o soporte. En el caso de Zendesk, este journey sería un poco diferente, y la diferencia principal no solamente estaría dada en los canales digitales que Zendesk maneja, sino en la forma de trabajo a través del ticket, que vamos a explicar
a continuación. Sí cabe destacar que Zendesk integra muy bien varios tipos de canales de redes sociales de manera muy fácil, que luego veremos en el principio cuando hablemos sobre los temas de estas herramientas en específico, pero en este caso es de entender que lo primero que ocurre en esta interacción, una vez que pasamos por el proceso que explicamos anteriormente, es la creación de un ticket en Zendesk. Este ticket va a hacer que el operario o los operarios, dependiendo de nuestra estrategia de cómo dimos el licenciamiento y segmentamos el centro de atención o segmentamos la forma como estos operarios atienden a los clientes. Después de esa creación y de ese contacto en Zendesk y de la transcripción de todos estos mensajes y conversaciones que ocurren en Zendesk, a través de los procesos que hablamos de Data Sync y Ticket Sync, el agente debe ir a Salesforce o pasar a un agente en Salesforce a través de la integración, la contextualización de toda la información que fue capturada durante estas conversaciones. Una vez allí, el ciclo es muy similar, donde existe la creación y actualización del prospecto, la creación y actualización de lo que corresponde a la oportunidad para buscar el cierre de la misma. También hecho de la misma forma para servicios de información, ventas o soporte.